Bueno, devaluación 22%, era previsible porque era el acuerdo que tenían con el Fondo Monetario Internacional, aumento de precios, nadie vende nada, hay negocios que están cerrados, nadie tiene precios, el dólar a 800 mangos. Habría que preguntarle a Héctor Paglia, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Héctor. Bueno, un gusto conversar con ustedes en momentos muy difíciles y que están poniendo todo un paraguas de incertidumbre a la realidad. Pero no por ello hay que dejar de analizarla, porque un país sigue funcionando a pesar de sus circunstancias y esas circunstancias están marcando un profundo desorden en lo económico. Un desorden que no es, digamos, fruto exclusivo de las elecciones primarias del domingo pasado, sino que ha acelerado un proceso que ya venía en marcha de fallas estructurales en la economía argentina, en la negación, ya sea por incapacidad, ya sea por circunstancias extraordinarias, ya sea por ideología, de no haber puesto en marcha un programa de estabilización económica con perspectiva de crecimiento sustentable hacia el futuro. El gobierno fijó como meta, y quien conduce la política económica, que a su vez es el candidato oficialista, se autoimpuso la meta de lleguemos a octubre sin hacer olas. Lamentablemente la realidad política y el resultado de las PASO, que por quien triunfó exacerba más un esquema de tercios, o sea que muchos lo suponían que iba a ser un esquema de tercios. Lo que pasa es que quien triunfa allí tiene un discurso muy especial, una personalidad muy especial, se autodefine como anarcocapitalista, propone una serie de cosas que interpreta el hartazgo de una parte de la población, el sufrimiento de una parte de la población, porque 7 millones y pico de votos no salen de la nada. Exacto. Pero el panorama de octubre todavía es de incertidumbre quién va a ganar. Y en ese quién va a ganar, las respuestas que hoy tenemos en la economía, que ha tomado medidas el día siguiente, que coincido con ustedes, algunas ya deben haber estado, porque no se instrumentan en 24 horas, deben haber estado acordadas con el Fondo Monetario Internacional, que es el gran auditor de la economía argentina y el condicionante mayor que tiene la economía argentina, pero esas medidas vienen algunas inconexas, están desatando una serie de consecuencias que han tornado que la economía esté en este gran desorden. Eso es lo que estamos viendo hoy. Que casi seguramente, digo, por lo que usted dice, ganara Massa, ganara Milei, ganara Bullrich, y que ganara, iba a haber, como consecuencia, iba a haber una devaluación. Para que le den la plata que están esperando dentro de algunos días. Claro, ¿no? La devaluación era una condición, acá y creo que lo dijimos en algún otro programa días pasados, el Fondo Monetario ha salido victorioso de esta negociación, de este waiver, porque no ha cedido absolutamente nada. Se mantiene la misma pauta fijada para el déficit fiscal, se mantienen una serie de condicionantes que ya venían del acuerdo original y quedaba solamente el tema de la devaluación. El tema de la devaluación empezó a tomar fuerza para después de las elecciones, cuando vimos que hubo un acuerdo técnico con el staff técnico del Fondo Monetario, pero la plata no vino, y el BOAR, que es quien decide, no se reunió y se fue de vacaciones. Entonces, una devaluación iba a haber, un salto discreto del tipo de cambio. ¿Qué pasa? Que también se quedaron a mitad de camino. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, vamos a devaluar un 22%, vamos a poner este nuevo tipo de cambio, vamos a extenderle el certificado de defunción al dólar agro y a todos esos artilugios que se habían creado, pero lo vamos a hacer por un tiempo, o sea, hasta fines de octubre. O sea, pasamos de devaluaciones diarias a un salto discreto, pero que adelanta las devaluaciones que estaban previstas diariamente de aquí a octubre. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿qué pasa el día después? Le hemos puesto un plazo fijo al valor de este dólar.
Entonces el exportador no tiene incentivos para exportar, el importador demanda más porque dice después me va a costar más caro, y el problema de reservas que tiene el país, que hoy a nivel de reservas netas es menos 10.000 millones de dólares, se ha agudizado. Y las otras medidas han venido a colaborar al mayor costo de la economía argentina. Entonces, ¿qué pasa? Subimos la tasa de interés. El privado no puede tomar crédito, lo toma todo el Estado. A tasas que en términos reales ya llegan al 200%, que es compromiso también con el Fondo Monetario, de mantener tasas de interés positivas o al menos empatadas con la inflación. Con una alternativa de que el aumento de la tasa de interés de alguna manera retribuye al ahorrista común a dejar su plazo fijo y no retirarlo. Porque si en caso de tener que retirarlo fuera y pidiera al banco la plata, no sabemos si están garantizados o no esos fondos, porque tampoco sabemos si están garantizados o no el oro que dicen fue puesto en garantía o vendido en su momento para el crédito de Qatar. Sí, el aumento de la tasa, además de mantener la positividad, es mantener el interés. No olvidemos que Argentina renueva cada 15 días y cada 28 días las LELIQ, cada 15 días letras o bonos del Tesoro, a los cuales tiene que remunerar con una tasa lo suficientemente atractiva para que los bancos renueven eso y no se lleven los pesos. Pero y esos pesos vayan al tipo de cambio. Pero es un círculo vicioso en sí mismo perfecto. Ahora bien, cuando el gobierno, después de las elecciones, decide estas medidas económicas, vuelve a apostar al cortísimo plazo. ¿Pero por qué? ¿Porque se quiere autoflagelar el gobierno? No, porque no tiene otra opción. Porque de esto se sale solamente con una política de shock, en el buen sentido de la palabra, de poner un programa económico sobre la mesa que viabilice la estabilidad de las variables económicas y pueda permitir pensar en crecimiento y desarrollo. Pero ¿cuál es el costo? Concluyo la idea. Y eso no lo puede hacer el gobierno porque no tiene fuerza para hacerlo, fuerza política. Y tampoco lo va a hacer en medio de un proceso electoral. Entonces, digamos, la encerrona es tan grande que produce estas consecuencias que estamos viendo. Pero ¿cuál es el costo de esa estabilización económica? ¿El costo en términos de qué? Porque siempre el costo hay que medirlo. De impacto no solamente en la economía, la economía diaria, sino en la economía global. Por eso yo digo que la encerrona está dada porque hay una malla social que está muy tensionada, en donde los salarios han caído en términos reales, las jubilaciones han caído en términos reales, la remuneración en cuanto a utilidades, en el caso que las tengan pequeñas y medianas empresas, han caído sensiblemente, la presión tributaria ha aumentado sensiblemente y todo eso hay que reacomodarlo. Entonces, lógicamente que los costos hay que evaluarlos dentro de un programa integral, porque si yo salgo a asistir esos costos, dando créditos subsidiados cuando la tasa hoy está al 200, al 29, 30% para jubilados, para algún sector, si entro a emitir para solucionar cuestiones meramente coyunturales, lo único que hago es tirar más benzina al fuego y hacer que esto tome dimensiones que nadie quiere que tomen. Porque se ha afirmado nuevamente que el déficit fiscal primario de Argentina a fin del año 2023 va a ser el 1,9% del Producto Bruto Interno. Si hacemos el cálculo parados hoy, mediados de agosto, hasta fin de año, ¿cuánto debería caer el gasto en términos reales? Un 10%. ¿Quién va a hacer ese ajuste? Nadie. En medio de la nada, porque no hay posibilidad de poner un programa coherente en la mesa. O sea, en lo coyuntural estamos complicados porque está en una encerrona, como usted dice, Héctor. Ahora, hay un tema que está dando vuelta y usted sabe que se habla y lo venían hablando antes y lo vuelven a hablar ahora. El candidato, uno de los candidatos, que es Milei, él propone la dolarización. ¿Sí? Sí. ¿Esto es viable?
¿Es realmente viable? ¿Se puede puede haber un proceso de dolarización? ¿Va a solucionarnos la vida a nosotros? Mire, se han hecho tantas cosas en la Argentina que una más no sería extraño de que sucediera. Yo, en lo personal, desde lo técnico, desde lo político, estoy totalmente en contra de la dolarización como la están planteando. Primero, desde lo político, desde lo que es la soberanía de un país, si ya resignamos la moneda, resignemos todo lo demás. Ahora, desde lo teórico, la gente hay que explicarle muy bien que dolarizar primero significará un fuerte endeudamiento con el exterior para traer las divisas necesarias que permitan el proceso. Le acabo de decir, menos 10.000 millones de disponibilidades reales. Y además, hay que explicarle que los salarios están tan atrasados que convertidos al tipo de cambio que llevaría la dolarización, los pondría mucho más abajo contra precios, no ya de cosas suntuosas, sino de lo que es la canasta básica, muy por encima. Por lo tanto, habría un primer impacto de estabilización, pero un impacto social de una dureza que no sé si la sociedad argentina, si está dispuesta a tolerarlo, si realmente lo merece. Hay un valor hoy que podría, está bien, es muy difícil con 700 y pico que vale el dólar, pero digo, esto para sacar ¿cuántos pesos necesitaríamos para tener un dólar? Hay que tomar la masa de pesos. Sí, depende también el cálculo que se haga. Parten desde los 2.000, 4.000 pesos hasta los 40.000 pesos por dólar. Entonces, estamos hablando de algo que realmente hoy, cómo instrumentarlo, y es prácticamente una utopía. Ahora, la gente puede tener la certeza de lo que sí hay que quizás reconocer algo que es fáctico. La Argentina es una economía bimonetaria. Sí. Claro. Y el bimonetarismo no lo podemos ignorar. Entonces, quizás quien quiera transitar ese camino pueda tener éxito con un plan que abarque muchas cosas más. Claro. ¿Cuál es la estructura tributaria? ¿Cuáles son las cadenas de valor con las que Argentina se va a insertar en la economía mundial? ¿Cuáles son las ventajas competitivas? ¿Qué vamos a hacer con el litio? ¿Qué vamos a hacer con Vaca Muerta? ¿Vamos a ir a una política como la que se ha enunciado en algún lado, en que para que haya inversiones suficientes, quienes inviertan directamente en esos sectores hagan lo que quieran y solamente extraigan y las utilidades y las divisas queden donde ellos quieran y no contribuyan al desarrollo productivo del país? Entonces, en síntesis, hemos gobernado durante todos los años de democracia con deuda o con emisión monetaria o con un ensamble de ambas. ¿Por qué no probamos gobernar con inversión productiva, que dé trabajo genuino, que dignifique a la gente aunque haya que hacer un sacrificio? Eso en el debate no está. Entonces los que trajeron otras ideas estrafalarias, como las expusieron, canalizaron una gran parte del descontento y se llevaron los votos. ¿Sabés una cosa? Creo que debería pensar el sistema político. Con una inversión productiva se genera empleo. Si se genera empleo, se reduce pobreza. Si se reduce pobreza, no se ganan elecciones. Bueno, es que ese es un camino equivocado. Yo creo que ya lo hemos probado. Yo creo que la dignidad del hombre está en la movilidad social ascendente, que incluso el propio peronismo lo tiene en lo más profundo de su doctrina. Y después ya se... Sí, pero no lo aplicó. Pero lo tiene que aplicar. O sea, yo creo que ese es el camino. Yo creo que no quedan excusas para decir, bueno, vamos a hacer pobrismo y con ese pobrismo vamos a seguir ganando elecciones. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, un gusto. Gracias, Héctor.